Vamos a pasar ahora a hablar de algo importantísimo, no solo para esta semana, sino para la que viene, ¿vale? Y es que las partículas raramente son aisladas, siempre va a haber un sistema de partículas. El sistema de partículas es un modelo muy interesante, ya que el sólido rígido no es más que un sistema de partículas particular. El sólido deformable es otro tipo de sistema de partículas. Si entendemos bien la dinámica de sistemas de partículas, no tendremos ningún problema de generalizarlo a ese tipo de modelos que son muy utilizados en ingeniería. Por una parte, vamos a ver una introducción, que son esos sistemas de partículas. Por otro lado, vamos a ver el sistema cinético, donde lo que vamos a ver es cómo se calcula en un sistema de partículas a que llamamos momento lineal, momento angular y energía cinética. Pasaremos después a hablar del sistema dinámico, con la resultante de las fuerzas, la resultante de momentos en un punto y el trabajo de las fuerzas. Y finalmente veremos las leyes fundamentales para el sistema de partículas que relacionan, como pasaba con el punto material, el sistema cinético con el sistema dinámico. Vamos entonces a comenzar. Podríamos plantearnos en principio qué es un sistema de partículas materiales. Pero esto es algo que ya hemos visto en geometría de masas, ¿os acordáis? Cuando calculábamos las propiedades másicas de un conjunto de puntos en el espacio dotados de masa. Cada uno de ellos tenía una masa y veíamos cuánto valía o dónde se posicionaba el centro de masas, etc. Bueno, pues todo eso lo vamos a rescatar aquí, solo que cada una de esas partículas ahora, sistema de partículas, va a estar además en movimiento. Esa es la única característica novedosa. Entonces, fijaros, para hablar de un sistema de partículas vamos a utilizar un sistema de referencia, en principio el más sencillo, un sistema cartesiano, y vamos a plantearnos que aquí hay un enjambre, una nube de partículas. Esta es la partícula 1, perdón. Voy a poner primero la nube de partículas. Y esta partícula va a ser la 1, esta la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la n. Un conjunto de partículas, ¿vale? La partícula 1 tendrá una masa m1, la 2 la masa es m2, la 3 la masa es m3, m4, etcétera, hasta llegar a mn. Pero es que además cada una de estas partículas va a tener un vector velocidad. Así pues, la 1 puede tener una velocidad v1, el 2 llevar una velocidad v2, el 3 llevar una velocidad v3, 4v4, cada una vn. Bien, cada una de ellas, respecto de este sistema de coordenadas, va a tener un vector de posición en general, RI, de cada una de esas partículas, pero esto es algo que ya conocemos de geometría de masas, ¿vale? Voy entonces a recapitular aquí, masa de cada partícula, masa de una partícula MI, posición de una partícula RI, velocidad de una partícula V. ¿Vale? Bien, ¿existen estos sistemas de partículas en ingeniería? Pues hay que decir que en general sí, hay que buscar el campo de aplicación de la ingeniería. Por ejemplo, muchos sistemas en fluidos se están resolviendo recurriendo a la modelización de sistemas de partículas, ¿vale? En el contexto, por ejemplo, de la visualización de flujos o la dispersión de aerosoles, nosotros podemos tener mediante cámaras de vídeo la adquisición de imágenes y visualizar mediante técnicas de visualización de flujos, por ejemplo, posiciones de partículas. Entonces, si queremos decir algo de esas partículas, tenemos que estudiarlas con un sistema de partículas.
con el objeto de motivaros para que veáis, como consecuencia de la crisis actual de la COVID-19, pues aquí podéis encontrar en esta página de Canal Sur del programa Conciencia, un programa que se hizo el día 8 de junio, 8 del 6 de 2020, en el cual, pues bueno, ese que está ahí tumbado soy yo, y aquí lo que hicimos pues fue un trabajo en el cual había sistemas de partículas, concretamente aerosoles y gotículas, algo que está muy de moda ahora en el contexto de la COVID, pues hacer un tratamiento de visualización y tratamiento mecánico. Entonces, voy a hacer una pausa, vamos a ver un poco la parte que quiero que veáis. Físicos y especialistas en diseño e impresión 3D, una red de personas tejida de forma espontánea y altruista frente a la amenaza del SARS-CoV-2. Hoy se citan de nuevo, como ya vienen haciendo desde hace semanas, para probar un diseño de pantalla protectora. El centro IAVANTE, de la Fundación Progreso y Salud, les ha cedido una de sus salas blancas. Aquí experimentan en condiciones controladas de flujo y presión. Siéntate, sube las piernas. Este soy yo, sí. Almohada para la parte de atrás. Te tumbas, cierra. ¿Y por qué estoy ahí? ¿Por qué hay mecánica metida en estos estudios? Porque la propagación de gotículas es un problema de mecánica de fluidos, o de mecánica de sólidos y de fluidos, y concretamente dentro de la mecánica de sólidos, mecánica de sistemas de partículas. Lo vais a ver enseguida. Las gotículas son una serie de puntos con masa que se transportan en el seno de un fluido. Esas gotículas, si son más pequeñas, en general debajo de 100 micras, caen dentro del tamaño de los aerosoles, que son partículas con capacidad de ser inhaladas. Recientemente, gracias al empuje de varios especialistas, entre ellos el español José Luis Jiménez, profesor de Boulder, Colorado, pues se ha conseguido que se reconozca como la principal vía de transmisión de la enfermedad. Aquí lo que hacemos es tratar de diseñar una máscara para contener aerosoles. Pero ¿cómo garantizar que funciona? Pues tuvimos que montar todo esto. Los ojos para que no te moleste el láser. Esta es la pantalla. El doctor Luis Peñas, intensivista del Hospital San Cecilio, coordina los ensayos. Ponte los protectores, ponte los protectores. Y yo te pongo. Ahora te voy a poner. Este tratamiento es un tratamiento de oxigenoterapia de alto flujo con cánulas nasales, es decir, es un tratamiento que, digamos, inyecta por vía nasal al paciente un flujo en torno a 60 litros por minuto y es capaz de ayudarle a respirar y no requiere todavía de cuidados intensivos. El problema es que este tratamiento aerosoliza mucho virus que pueda contener el paciente, con lo cual se infectaría inmediatamente el resto del personal sanitario que haya. Necesitamos entonces visualizar las gotículas y aquí veis una cámara de alta resolución que lo que va a hacer es, con un láser que nosotros tenemos aquí arriba, es este láser de aquí, vamos a visualizar las gotículas que yo expulso sin una máscara de protección y con una máscara de protección. Cuantificar parámetros mecánicos, la velocidad, etc., es algo necesario para este experimento. Lo que es la interfase para la nariz. Alejandro Martínez, profesor del Departamento de Mecánica de Estructuras de la Universidad de Granada, se ha prestado hoy para hacer de paciente de COVID-19 con insuficiencia respiratoria. Carlos Martínez, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Jaén. Bueno, la suerte es que Carlos Martínez ya está en Granada también. Calibra el láser y la cámara de alta velocidad con la que grabarán la prueba. Al supuesto paciente le están aplicando un sistema de oxigenación nasal de alto flujo. Es una alternativa no invasiva de ventilación. En condiciones normales podría beneficiarse de esta terapia un enfermo que no respira bien antes de optar por la opción más agresiva de intubación ya en UCI. Lo que al principio esperábamos. Voy a avanzar un poquito para que veáis el momento de las gotículas, ¿vale? De intubación. Por cierto efecto electrostático también se retenga. Es un sistema de control. Bien. Apagamos la luz.
Aquí lo vais a ver. De luz láser mediante un láser de estado sólido. ¿Veis? Entonces, cuando las partículas pasan por ese plano, reflejan la luz que emite el plano y las podemos captar con las cámaras que estamos utilizando. En este caso son cámaras de alta velocidad, de la velocidad de las partículas. Ahí veis las partículas. Ahora vamos a grabar y vas a tener que toser y hablar fuerte. Tose. El análisis de las imágenes de alta velocidad les ha permitido... Esto es lo que quiero que veáis. Eso es un sistema de partículas. Aquí no se vea la resolución que capta la cámara, ¿vale? Pero la cámara es capaz de, mediante un algoritmo, asignarle una velocidad a cada uno de esos puntos. Bien, pues un sistema de partículas es... Voy a hacer una captura de pantalla y vamos a verlo enseguida. Esto es nuestro experimento, ¿vale? Un sistema de partículas. Lo que estamos haciendo es hacer una foto, ¿veis? Una foto, y yo decido cuánto forma. Esto puede ser un sistema S1 de partículas, esto es un sistema S2, o puedo decidir que mi sistema sea más grande. Lo único que hago es agruparlas y de todo ese grupo decir algo de ese grupo. Cuando son muchas, millones, no tengo más remedio que reducir esos sistemas de partículas a lo que vamos a ver ahora, una partícula ficticia con toda la masa, pero no adelantemos acontecimientos, vamos a verlo ahora. Espero con esto que hayáis visto que la mecánica, bien aprendida, nos va a ser una base muy poderosa para hacer muchas cosas útiles para los demás. Bien, ¿qué sabemos hacer de un sistema de partículas como este? Sabemos, porque ya no sabemos muy bien la geometría de masas, sabemos calcular el centro de gravedad o centro de masa, ¿verdad? Perfectamente. O también llamado centro de masa. Es un punto ficticio, no es un punto que exista, ya lo vimos en geometría de masas. De casualidad podría coincidir con alguna de esas partículas, pero si tengo un sistema así, lo normal es que sea un punto como este, que no existe, es un punto ficticio, ¿vale? Así pues, el centro de masa sabemos que se calcula RG, o R del centro de masa, lo pusimos también así, ¿vale? La posición de ese punto es el promedio estadístico ponderando con la masa, es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n de mi, RI, dividido entre la suma desde i igual a 1 hasta n de mi. Bueno, pues este centro de masas le vamos a asociar ahora una velocidad ficticia. Si el punto ya de por sí es ficticio, hay una velocidad que vamos a asociarle a ese punto, que vamos a llamar velocidad del centro de masas, que no es otra cosa que un promedio estadístico de las velocidades. Será un promedio, ponderado por las masas, la suma desde i igual a 1 hasta el número de masas que tengamos, de mi, vi, partido por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi. A esta velocidad le vamos a llamar vg, ¿vale? Además, es decir, fijaros, el centro de masas es un punto ficticio y hay una velocidad totalmente inventada que se va a llamar velocidad del centro de masas. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, pues porque estas masas hemos visto que pueden ser muchas y a lo mejor necesito hacer una simplificación, ¿vale? Y considerar, digamos, un punto equivalente a ellas, ¿vale? En lo que sigue, simplemente vamos a tomarlo como una definición. Fijaros otra idea más. Si yo considero, y eso es algo que voy a hacer en todo este capítulo, un sistema de referencia ligado a esta partícula que no existe, que es el centro de masas, pero si yo pongo ahí un sistema de referencia que puede tener una orientación cualquiera, x', y z', ¿vale? En ese sistema de referencias, de referencia, ¿cuánto vale RG? RG para un sistema de referencia con origen en G, pues obviamente será 0.
Esto es algo que cada vez que lo digo veo caras muy extrañas. No es nada de extrañar. Si yo tengo este triedro x' y' z' y quiero posicionar este punto, yo puedo hacer esta operación. La suma de mi y ri, puedo hacer esto de aquí, pero no tiene más remedio que salirme porque estoy ya en el centro de masas. ¿Vale? La experiencia dice, por favor, pensadlo, ¿vale? Pero dice que esto os cuesta trabajo. ¿Vale? ¿Y VG qué será? Pues fijaros, voy a considerar a su vez que este triedro, ¿vale? El triedro con origen en G y vectores, voy a poner así, y 1, J1, K1, se mueve en ese instante con esa velocidad promedio VG. Entonces, si yo estoy en un sistema que se mueve con velocidad VG y quiero calcular VG en ese sistema G, pues eso es como si yo voy en un coche a 30 por hora y me preguntan a mí, que voy dentro del coche, que a qué velocidad voy sin mirar el velocímetro. Pues yo no tengo ni idea. Para mí, como estoy en un sistema de referencia inercial, pues yo no soy capaz de saber a qué velocidad voy, ¿vale? Si no miro el velocímetro. Mi velocidad será 0 en ese momento, ¿vale? Bien. Pues antes de proseguir, voy a hacer aquí una parada y vamos a continuar en otro pequeño vídeo.